Hace poco, el gobierno, en el marco de la Delegación de Facultades en materia de seguridad ciudadana, publicó una norma que agrava el delito de usurpación en determinadas condiciones y establece penas de hasta 12 años de prisión. Hoy nos preguntamos cómo actuar ante delitos de la propiedad privada. Mi nombre es Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Más respeto a la propiedad privada. Erradiquemos a los traficantes de terrenos. La ley contra inquilinos morosos beneficiará a miles de propietarios. Las leyes protegen la propiedad privada. Las sanciones para los usurpadores cada vez son más drásticas. Evitemos las invasiones. Entregar títulos ilegítimos es un delito. Debemos estar bien informados para evitar una estafa. Hagamos respetar nuestros derechos. Conozcamos bien las leyes. La invasión de terrenos es usurpación agravada. Quien contrata invasores es sancionado como autor intelectual. La usurpación tiene una pena de 5 a 8 años. ¿Cómo actuar ante delitos contra la propiedad privada? Bienvenidos a este programa, a Debate y Diálogo. Hoy nos acompaña James Reate Sánchez, él es abogado penalista, y también Fernando Castañeda, socio del estudio Aramburu Camino Boero, experto en temas inmobiliarios. Bienvenidos. Buenas noches. El día de hoy queremos conversar sobre la propiedad privada, específicamente sobre los bienes inmuebles, ¿no? La pregunta que hemos soltado al inicio ha sido la de cómo debemos actuar ante estos delitos, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, la usurpación. ¿Qué cosa es la usurpación? ¿A qué se le denomina usurpación? James Reate. Bueno, buenas noches. El delito de usurpación en el Código Penal tiene 4 modalidades básicas. Una de ellas es el tema de la turbación de la posesión, es decir, cuando una persona de manera dolosa turba, molesta la tranquilidad pacífica del titular de un derecho, en este caso de posesión, porque no olvidemos que el delito de usurpación en el Código Penal no protege la propiedad en sí misma, protege la posesión, y eso hay que entenderlo muy bien, ¿no? Porque eso linda un poco, digamos, la protección en la vía civil, en el proceso civil, ¿no? Entonces, una modalidad es la turbación de la posesión. La otra modalidad es el tema de la alteración o destrucción de linderos de una propiedad inmueble, ya sea esta urbana o un tema rústico, ¿no? La tercera modalidad de usurpación es el tema de, y quizás sea la más grave, es el tema del despojo, ¿no? Del, digamos, ya sea con violencia o amenaza o por engaño o por un abuso de confianza, el autor dolosamente, digamos, cualquiera de estos medios, ya sea violencia, amenaza, despoja al titular de ese bien hacia, en este caso, hacia el exterior, ¿no? Y la otra modalidad, la cuarta, es, y esto se viene con la ley del año 2013, la 30.076, ¿no? Incorpora una modalidad muy extraña, que es el hecho de usurpar un bien inmueble, ya sea privada o pública, de manera surrepticia, de manera oculta, o cuando el titular de ese bien no se encuentra en posesión en ese momento, ¿no? Como el clásico ejemplo del, no sé, del guardián que de manera entra de noche, ¿no? Se queda en la propiedad y no obstante que no está el dueño, se queda allí y ya prácticamente se queda en posesión de ese inmueble, ¿no? Esas son las modalidades básicas que tienen una penalidad pues de 2 hasta 5 años de pena privativa de libertad. Esto es con la modificatoria que hubo en el año 2003. Antes de la 2003 tenían hasta 4 años, ¿no? Con lo cual no había pena efectiva, solamente el autor podía ser condenado a pena, digamos, suspendida, ¿no? Después tenemos modalidades agravadas, ¿no? Modalidades agravadas que van hasta 8 años de pena privativa de libertad más inhabilitación. Esto es importante porque esto ya lo impone con la modificatoria del 2013. Y tenemos hasta 6, 7 modalidades agravadas según las modificatorias últimas, ¿no? Cuando es más de 2 personas, que es lo que normalmente se da, cuando el bien es con fines habitacionales. O sea, una cosa es usurpar una casa y otra cosa es usurpar un bien que está proyectado para fines, digamos, de una constructora, por ejemplo, o de un inmobiliario, de un proyecto inmobiliario. No es lo mismo, ¿no? La otra forma es utilizar armas, explosivos,
No es lo mismo entrar con las manos que con entrar con bombas Molotov ¿no? Entonces, y se ha visto en muchos casos en ese sentido, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo debemos actuar ante estos delitos? Hay varios casos que mencionar, hay denuncias también que los medios de comunicación han expuesto. Por ejemplo, hemos visto hace poco en Lince cómo más de 50 personas se habían apropiado de una vivienda. ¿Cómo debemos actuar ante esta clase de delitos, Fernando Castañeda? A ver, lo que está en defensa aquí es el patrimonio. Y el patrimonio manifestado a través de la posesión, que es una relación directa de las personas con las cosas. Como bien ha dicho el doctor Reategui, lo que está protegido en primer lugar aquí es la posesión. Distinta es de la protección de la propiedad, y ambos son, por supuesto, elementos claves en el derecho civil y en el ordenamiento peruano. Tienen una arista penal y tienen otra civil sobre la cual te quiero comentar, porque la posesión es... ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fíjate, desde el punto de vista civil, la posesión es la manifestación de algún poder de la propiedad, el uso, el disfrute. Pensemos en lo inmediato, que es la posesión que todos tenemos, por ejemplo, respecto de donde vivimos, donde trabajamos, o donde estamos. Sea propiedad o no, sea un inmueble alquilado. Correcto. No importa si soy el dueño, lo que importa es que soy poseedor, y esa posesión se manifiesta en una conducta que publicita ante cualquier persona una relación como si yo fuera el propietario. Porque vivo en ese lugar, correcto, por ejemplo. Y de manera pacífica, y de manera continua. Es más, esta posesión me puede llevar a la propiedad incluso. Esta posesión me hace adquirir los frutos que perciba este bien. Esta posesión me da una defensa y no me pueden sacar de ahí excepto con un mandato judicial. De ahí es que radica la importancia de la posesión como eje de la relación de los individuos con las cosas, básica y principalmente para hacerla muy eficiente y darle un provecho económico. De ahí que, como te decía hace un momento, la posesión incluso te puede llevar a la propiedad. Entonces, siendo tan importante y relevándote además de la prueba de propiedad, porque la ley hace presumir propietario a quien es el poseedor de los bienes. Entonces, como es lo que inmediatamente es perceptible, lo que los terceros pueden ver cuando tú estás usando, habitando, viviendo en un lugar, claro, la ley le da una defensa especial. Ejemplo, ¿no? Y al darle esa defensa especial, puedes recurrir a los elementos de orden civil, por ejemplo, a través de las acciones posesorias y de la propiedad para las acciones de reivindicación, como también ahora las acciones de recuperación extrajudicial o de legítima defensa posesoria. Esto es bien importante. Si quieres ahora podemos ahondar en ese tema. Sí. Digamos, nadie debe ejercer la justicia por mano propia, pero es una garantía también de todo el sistema jurídico que uno pueda emplear la legítima defensa. Y eso se manifiesta también en el ámbito patrimonial para defender tu posesión. Si alguien te ataca para quitarte lo que es tuyo, tú puedes repeler esa posesión. Hay algunos requisitos. Tiene que haber una defensa proporcional, ¿no? El bien jurídico que vas a sacrificar defendiéndote debe ser igual y no puede ser mayor que aquel que vas a defender. Por ejemplo, yo no puedo matar a la gente para defender mi posesión, pero sí tengo el derecho a repeler la fuerza que se emplea contra mí. Aquí la clave contra la vida de una persona, no en ningún caso, por supuesto. Bueno, digamos, ese es un caso más extremo. Cuando alguien atenta contra tu vida, tú puedes inclusive repeler el ataque poniendo en riesgo la vida del atacante, pero eso te va a llevar a una discusión bastante compleja en el ámbito judicial. Pero dentro de la posesión, tú puedes repeler, mantener tu bien, y esto antes requería que fuese inmediato. No podía haber solución de continuidad, pero hoy día tienes hasta 15 días para recuperar la posesión desde el momento en que te enteras de haber sido desposeído. Situación que tiene sus pros y sus contras, que son muchos y que ahora podemos sin duda hablar al respecto. ¿Y qué pasa cuando una vivienda a lo mejor está vacía, lleva meses vacía, porque los dueños están residiendo en otra ciudad o en otro país? Y de pronto alguien toma posesión, alguien empieza a vivir en esta casa de manera pacífica. Puede sacarlos a la fuerza, no, por la vía civil, judicial, penal.
A ver, el caso que usted pone es muy interesante porque se han presentado muchos casos en los cuales el poseedor está digamos, en la vivienda y el legítimo propietario está fuera. Por ejemplo, está en otro país en la cual se presenta la figura de que aquí hay un poseedor pero que no es propietario, pero que a la vez el propietario que está en el extranjero no ejerce la posesión. Por lo tanto... Y de manera pacífica, digo, porque no ha habido, pues, entonces la pregunta es si el derecho penal, a través de los delitos que se llaman, que castiga, ¿a quién protege finalmente? Entonces, y esto es una discusión que se ha manejado desde el derecho civil y desde el derecho penal. Creo que es pacífica la jurisprudencia en el Perú, en la cual el bien jurídico y el objeto de protección penal es definitivamente la posesión, y si está añadida la propiedad, mucho mejor. Pero en principio, el nivel primario, como repito, es la posesión, ¿no? El uso, disfrute y la disponibilidad, ¿no? Todo lo que puede ejercerse un propietario. Entonces, ¿qué pasa si yo soy poseedor, pero el propietario nunca ejerció acciones de posesión? Entonces, y viviendo el propietario, claro, después de haber todo un proceso, de repente que yo ya estoy haciendo la prescripción adquisitiva de dominio, qué sé yo, la usucapio y todos esos temas legales, entonces, pero yo ejerzo actos de posesión desde hace muchos años, por lo tanto yo estaría legitimado desde el punto de vista penal, en la cual si a mí me despojan de manera arbitraria o de repente turban mi posesión, de repente, no sé, poniéndome tablas, poniéndome grilletes en las puertas, o sea, prácticamente no me están ejerciendo, no estoy ejerciendo una posesión pacífica, entonces yo estaría legitimado para ir a la vía penal, o sea, a la policía, a que haga una constatación policial, a efectos de que el fiscal se apersone y haga una constatación fiscal también. Entonces, lo más interesante aquí es que el Código Procesal Penal, desde el año 2004 y vigente del 2006 para adelante, en todos los 26 distritos judiciales que tiene el Perú, menos en Lima, ya se permite el tema del desalojo preventivo. Es decir, que se le da... ¿Cómo es esto? Es decir, que si se prueban dos cosas durante el inicio de un proceso penal, que es en la etapa de investigación preliminar a nivel policial o fiscal, si el titular del, digamos, del... ¿cómo se llama?, del que viene ejerciendo la posesión, tiene elementos de convicción suficientes que le acreditan su posesión, más se acredita el despojo o el acto doloso de usurpación, estos dos extremos, si se logran aprobar, yo estaría en condiciones, yo como agraviado, de solicitarle al fiscal a que haga una constatación y en menos de 72 horas el juez ya con mandato judicial pueda darme y restablecerme mi posesión en 48 horas o máximo 72 horas, dice el código. Claro. No esperar todos 2 años de un proceso penal. A eso voy. O sea, y, digamos, esto ya estaba desde antes, con un decreto legislativo 312 que viene del año 80, pero que bajo los mismos términos, ahora el Código Procesal Penal, ahora con otro nomen juris que se llama desalojo preventivo, solo que, digamos, ahora como el tema de los plazos ahora es mucho mejor, yo creo que la víctima o las personas afectadas deben conocer de que están facultadas como medida cautelar y no esperar la sentencia a que en menos de 72 horas con una audiencia y previa verificación del fiscal... Desalojo preventivo. Desalojo preventivo, solicitarle al juez, exigirle al juez que se me devuelva, se me restituya mi posesión. Más allá de que si pueda ser propietario o no, que eso lo determinará en un proceso civil de mejor derecho de propiedad, interdicto de no hay que esperar entonces esa sentencia, además que todo el proceso puede durar muchísimo tiempo, ¿no? Por supuesto. ¿Se pueden acoger las víctimas entonces a esta figura de desalojo preventivo, sí. Fernando Castañeda, como nos comentaba James Reategui? Sin duda, y complementando la explicación tan clara del doctor Reategui, también se podría recurrir a la figura de la recuperación extrajudicial. El artículo 920 del Código Civil permite, a partir del momento en que uno tome conocimiento, y dentro de los 15 días desde ese instante, recurrir a la fuerza pública para conseguir nuevamente la posesión perdida. Ahora, esto tiene sus bemoles, porque, digamos, acreditar en qué momento yo como reclamante tomé posesión va a estar librado básicamente a lo que yo diga. La prueba de esto es complicada. Y voy a movilizar a la fuerza pública, a la policía y a la municipalidad de acuerdo con sus leyes orgánicas, sin que exista detrás un mandato judicial. Entonces se va a abrir toda una puerta al uso de este recurso legal, que es por ende legítimo,
pero esperamos que no se abuse del mismo. Hoy día la sociedad tiende... Que se mal utilice, ¿no? Exactamente, la sociedad hoy día tiende a la violencia. Estamos viendo en los medios cómo ahora se publican en Facebook y en carteles en la calle llamados para tomar justicia por la mano y castigar físicamente a los ladrones. Digamos, eso ya es un estadio más grave de lo que quiero decir, pero el hecho que la población tenga la posibilidad de movilizar a la fuerza pública sin que exista detrás un mandato judicial, abre la puerta a una situación que podría llegar a ser crítica. Pero veamos cómo la norma camina en la práctica y cómo aquellos encargados de brindar la fuerza pública sirven como un tamiz para que las cosas no se salgan del cauce. ¿Sí puede tener matices, como nos lo estaba mencionando nuestro invitado? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en el derecho penal el tema de la usurpación, digamos, siempre se ha discutido su incorporación. O sea, prácticamente las vías más efectivas, me parece, están desde el punto de vista desde el derecho civil, las defensas posesorias, los interdictos de recobrar, de retener, capaz sean vías mucho más eficaces procesalmente hablando, en la cual la víctima podría efectivizar su derecho de posesión y no utilizar de repente la vía penal, que todo lo engorroso que es este procedimiento, y finalmente lo que busca un procedimiento penal es solamente la sanción del delincuente. No busca de alguna manera la restitución, más que ahora hay vías procesales que digamos que han salido, pero finalmente lo que busca el procedimiento penal es sancionarlo. Y lo que se ha visto es muy pocas sentencias en el proceso penal sobre usurpación, porque terminan finalmente o prescribiendo o por un tema de una defensa técnica que se llama cuestión prejudicial, que primero me tienen que determinar si soy propietario o no para efecto de me condenen. Pero ya hemos visto que basta que tú estés en posesión. O sea, un inquilino tranquilamente puede accionar contra el propietario cuando este propietario, ¿no?, pueda, o de manera indebida o arbitraria, pueda ingresar pues al predio, ¿no? El inquilino está facultado para poder denunciarlo por usurpación, desde que obviamente yo soy el legítimo tenedor de ese bien. A propósito de lo que acaba de mencionar, nos vamos ahora mismo a una pausa, pero vamos a volver con esta pregunta sobre el tema de los inquilinos, ¿no? ¿Qué pasa si un inquilino se quiere quedar en esta propiedad que no es suya, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa del propietario y cuáles serían los mecanismos también de defensa del inquilino, dependiendo también de la situación, ¿no?, y del contexto? Nos vamos entonces a una breve pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Un día como hoy, 31 de agosto, 1852, nace en La Libertad el compositor Abelardo Gamarra Rondón, también escritor y periodista conocido como El Tunante. Fue quien bautizó con el nombre de Marinera a este baile. 1929, nace en Barranco el escritor Julio Ramón Ribeiro, considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Aunque es reconocido por sus relatos cortos, también escribió ensayos, novelas y teatro. En 1994 recibió el Premio de Literatura Latinoamericana y el Caribe Juan Rulfo. 1973. Muere en California, Estados Unidos, John Ford, destacado cineasta estadounidense. 4 veces ganador del Premio Oscar como Mejor Director, es considerado un personaje imprescindible en la historia del cine. Su nombre real era John Martin Finney. 1997. En un accidente de tránsito muere en París, Francia, la princesa Diana de Gales, mientras era perseguida por los paparazzis. Desde este martes 1 de septiembre a las 7 de la noche, Prepárate Perú, un programa que te dirá todo lo que tienes que saber sobre el fenómeno El Niño.
qué acciones está desarrollando el Estado y qué medidas de prevención debes adoptar para estar preparado. Prepárate Perú, con Violeta Reaño, desde este martes 1 de septiembre a las 7 de la noche en TV Perú y TV Perú 7.3. Estamos de regreso con Debate y Diálogo. Hoy nos preguntamos cómo actuar ante delitos contra la propiedad privada. Estamos conversando sobre este tema con James Reategui Sánchez, abogado penalista, y también con Fernando Castañeda, socio del estudio Aramburú Camino Boero, experto en temas inmobiliarios. Antes de continuar con este bloque, vamos a presentar un informe sobre el tema de hoy. Adelante. Hace unos días, un grupo de 56 personas se atrincheraron y saquearon una vivienda particular en Lince. Estas personas fueron acusadas de 3 delitos: usurpación agravada, daños agravados y robo agravado. Se estima que los infractores recibirán penas de 5 a 12 años de prisión, señaló Javier Yaqué, asesor del Ministerio del Interior, debido a que gracias a la Delegación de Facultades en materia de seguridad ciudadana, el gobierno publicó hace poco una norma que agrava el delito de usurpación en determinadas condiciones. En materia inmobiliaria, la usurpación es la utilización de inmuebles ajenos, persiguiendo un interés propio, y se considera agravado cuando los invasores usan armas de fuego, explosivos o elementos peligrosos. Bien, hemos escuchado en el informe cómo este grupo que mencioné al inicio del programa de 56 personas se atrincheraron en esta vivienda de Lince y han sido acusadas de 3 delitos. Por un lado está la usurpación agravada, los daños agravados y el robo agravado, ¿no? ¿Las penas han aumentado por estos delitos, por la usurpación agravada? Sí, efectivamente, con la modificatoria que hubo en el año 2013, con la 30.076, se modificaron las penas y algunas descripciones típicas de ese delito. Efectivamente, el caso que hemos visto en pantalla, a mi juicio, podría haber hasta 4 modalidades del delito de usurpación inmobiliaria. Uno de ellos, efectivamente, es el despojo mediante violencia o amenaza, que se da en el artículo 202 del Código Penal, seguido también de una circunstancia agravante, que es de 2 o más personas, porque hemos visto que son 56 personas, y aparte hemos visto que podría ir en concurso con otros delitos, que es el delito de daños a la propiedad, que tiene una pena hasta de 3 años de pena privativa de libertad, ¿no? Porque hemos visto daños a la propiedad privada, ¿no? Y aparte hemos visto sustracción dolosa de las personas que han ingresado de manera indebida. Entonces esa sustracción de bienes muebles, eso es un hurto, ¿no? Y bueno, y si hemos visto violencia contra las personas que estaban adentro de ese inmueble, entonces sería hasta un robo, con lo cual la situación se complica porque hay un concurso de delitos y ahora, como sabemos, todas las penas se suman, ¿no? Entre todos esos, a máxime habría que ver que se ha incorporado en el año 2013 una figura en la usurpación, el tema del financiamiento y aquel que dirige un acto, digamos, de usurpación inmobiliaria, es decir, aquel que financia. Hay que ver quién está detrás de todo esto, lo que se llama el autor intelectual, o una especie de que quién es el financista de todo este tema, que también es un agravante, inclusive ahí sí va hasta 12 años de pena privativa de libertad. Ahí, en estas circunstancias el financista o el que dirige, ¿no? Fernando Castañeda, el autor intelectual de una usurpación también tiene una pena, de hasta 12 años de prisión. ¿Es así? Bueno, el autor intelectual de un delito también tiene una responsabilidad que dependiendo de qué tipo delictivo en particular sea, será igual que la que le corresponde al que ejecuta materialmente el tema, ¿no? Pero esas son consideraciones de orden penal. Acá lo que estamos viendo, digamos, y sobre lo cual quisiera comentar con respecto a la noticia de la invasión de estos 50 y pico sujetos a esa vivienda, es que los propietarios y los poseedores también deben observar un mayor grado de diligencia. No es posible ser negligente y dejar desocupada una propiedad, desatendida una propiedad, porque de inmediato va a pasar lo que estamos viendo.
Entonces, la posesión refleja una situación con respecto al bien, que es un bien que está bajo resguardo, cuidado y explotación, o por lo menos inmediata e íntima relación con una persona. De otra forma, uno afronta estos riesgos, ¿no?, de perderla a manos de usurpadores, de invasores, de delincuentes en general. Entonces, hay que hacer un llamado ahí a la colectividad de tener un comportamiento diligente con respecto a aquellas cosas que les pertenecen, en propiedad o en posesión. ¿Y qué hay de la figura que comentábamos antes de irnos a la pausa? ¿Qué pasa cuando un inquilino no se quiere ir de la propiedad que no le pertenece? El tema ya acabó el contrato, ¿no? El tema del arrendamiento nos lleva también a una situación hay un aspecto cultural en la población. La gente tiene que aprender a representar, a incorporar sus relaciones patrimoniales en contratos bien escritos, con la formalidad del caso. Sello notarial, exactamente, incluido. Ahora que tú mencionas el tema de los inquilinos que no se van, es posible ahora incorporar en los contratos una cláusula que se llama de allanamiento futuro. Sí. Ese es un compromiso que asume el inquilino de no contradecir la demanda que le plantee el propietario en caso de que haya vencido el plazo del contrato o no haya pagado la renta por un periodo de 2 meses y 15 días adicionales. Si eso sucede, el propietario puede iniciar una demanda, el inquilino no podrá contradecirla, y aun cuando eso debe ventilarse en sede judicial, el tratamiento que se le va a dar va a ser muy expeditivo, porque no va a ser necesario que se sentencie el caso, sino que se va a terminar antes por una fórmula previa de conclusión que va a ser el allanamiento. El juez va a constatar que hay un allanamiento y le va a dar curso, excepto que el inquilino pueda acreditar que ha pagado, que está al día, o que el plazo todavía no ha vencido, que falta 1 mes, 6 meses, lo que fuera. Caso contrario, se va a ordenar, o sea, se va a concluir el proceso y se va a pasar a la etapa de lanzamiento. Y esto en la práctica está tomando, o debería tomar no más de 3 o 4 meses, cuando en años previos esto ha durado 2, 3 y más años también, o sea que es una mejora. Pero para esto es muy importante que exista un contrato, que ese contrato tenga incorporada la cláusula de allanamiento futuro y que tenga la formalidad de una legalización notarial o de un juez de paz en aquellos lugares donde no haya notario. Pero, ¿qué hay de, o cómo puede ese inquilino confirmar que le pagó al propietario si es que no hay una formalidad, no hay un contrato formal? Simplemente con un voucher, puede ser de un depósito en el banco, claro, un recibo cualquiera. A ver, los recibos cualquiera tienen pues el defecto que pueden ser negados porque supuestamente los ha emitido. Nuevamente, el tema cultural... El tema de la falsificación puede venir a colación. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay de los propietarios que tampoco son formales y no pagan el impuesto correspondiente a la SUNAT por el arrendamiento de su propiedad? Porque eso sucede con mucha frecuencia. Sí, sucede con frecuencia un aval, ¿no?, para el inquilino. Correcto. La clave del pago, o sea, quien tiene interés en acreditar su pago debe recurrir a medios formales, ¿no? Bancarizar estos pagos, o sea, hacer una transferencia de su cuenta a la cuenta del propietario o ir y hacer un depósito en efectivo, pero quedarse con el voucher donde conste que yo deposité 500 en la cuenta tal que pertenece. Es mejor aún si esa cuenta también es mencionada en el contrato como el lugar o el punto concreto de pago. Entonces, mientras la gente tienda a formalizarse más y mejor, los derechos van a estar mucho más resguardados. ¿Es así, James Reategui? Sí, efectivamente. Porque tenemos una cultura de la informalidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el tema, ya viendo ya una configuración penal, podríamos ver que en el tema del inquilino, por ejemplo, si bien es cierto, él puede oponer una denuncia penal por el propietario cuando éste ingresa de manera surrepticia y arbitraria a su posesión, no debemos tener en cuenta que también hay un delito que es un símil o tiene mucha relación con el delito de usurpación inmobiliaria, que es violación de domicilio, ¿no? En el delito de violación de domicilio sí se vulnera la propiedad, ¿no? El domicilio, digamos, y si un inquilino va y irrumpe, digamos, el domicilio de una persona y está acreditando su asiento, digamos, habitual, evidentemente se estaría configurando el delito de violación, digamos, de
domicilio, ¿no? De domicilio. Entonces, habría que ver, hay que diferenciar mucho la usurpación inmobiliaria con la violación de domicilio, ¿no? Con los delitos de daño, hurto, que normalmente siempre andan juntos, ¿no? Es decir, que si yo, propietaria, estoy domiciliada en una vivienda, en un inmueble que doy en alquiler, ese inquilino que está en la propiedad está usurpando mi domicilio. Mi domicilio, si es que él intenta, digamos, quedarse con el... O intenta ingresar a tu domicilio, que puede ser una vivienda... Ya cambia la figura. Pero cambia la figura. O sea, en ambos lados, el propietario no puede ingresar a la posesión del inquilino, porque se está cometiendo usurpación, ni tampoco el posesionario inquilino puede entrar al domicilio del propietario porque estaría cometiendo violación, digamos, de domicilio. Entonces eso tiene que tener bien claro esa figura, ¿no? La usurpación agravada, ¿cuándo se habla de usurpación agravada? La usurpación agravada se da en 6 circunstancias básicas. Uno de ellos es cuando son de 2 o más personas. Segundo, cuando utilizas explosivos. Tercero, cuando digamos se comete ante bienes inmuebles con conjuntos habitacionales. Cuarto, cuando es el tema del Estado, cuando por ejemplo dañas o usurpas una propiedad o una posesión del Estado con fines arqueológicos, ¿no? Quinto es el tema de, digamos, cuando es un financista, ¿no? Cuando el autor intelectual es el que finalmente financia y el que dirige todo, es como que si fuera una organización criminal donde hay un cabecilla, ¿no? Y el otro es cuando haces el tema de cuando usurpas una vía de comunicación, ¿no? O una vía de acceso a una carretera, ¿no? Por ejemplo. Claro, se lo vuelvo a preguntar porque este grupo de personas que han ingresado a la vivienda del INSE y que han sido acusadas de usurpación agravada, entre otros, pues de este grupo han salido libres más de 50. No, lo que pasa es de que, a ver, el tema de salir libre habría que configurarlo que el juez, durante la audiencia de prisión preventiva, entiendo yo que el fiscal ha pedido requerimiento de prisión preventiva, de repente no se dan los presupuestos del mismo, que no haya, o sea, digamos, hay prueba suficiente, hay una vinculación de los hechos con los autores, digamos, hay una prognosis de pena que es superior de repente a los 4 años de pena privativa de libertad que pide la ley, el Código Procesal Penal, pero de repente no hay peligro... Hasta 12 años. Hasta 12 años, claro, pero de repente no se da el tema del peligro procesal, que quizás es el elemento más importante, de repente ha acreditado arraigo, ¿no? Domiciliario, laboral, económico, no hay obstaculizamiento de la actividad probatoria. Entonces, yo creo que el juez debe haber mensurado todo ese tema, ¿no? Para poder dar comparecencia, ¿no? Bien. Fernando Castañeda, ¿qué hacer ante una estafa? Cuando los dueños han sido cambiados por otro dueño y ellos ni siquiera se han enterado. Este es un tema bien delicado porque es absolutamente recurrente y eso ha cambiado, por ejemplo, ha llamado a un cambio legislativo en una norma básica en la transferencia de propiedad que está incorporada en el artículo 2014 del Código Civil y tiene que ver con la buena fe registral. Pero yo tengo ahí mis reservas con respecto a que el cambio sea positivo porque creo que hace más complicado y hace más caro el devenir de las transacciones inmobiliarias para el público común y corriente. Por ejemplo, ¿lo dice por la inmovilización de la partida o no? Veamos los remedios a continuación, pero iba a lo siguiente. Antes, hasta hace poco, para comprar, yo tenía que revisar los antecedentes registrales de una propiedad, ¿no? Entonces yo veía que A le vendió a B, B a C, el otro a D, y yo compraba de este. Entonces había una cadena y yo podía acreditar y saber que la cadena era completa y era correcta. Pero hoy día hay que revisar no solamente los asientos registrales, sino que hay que revisar los títulos archivados. ¿Qué son estos? Son los documentos grandes que emiten los notarios o las autoridades en general, donde están incorporadas y representadas todas las cláusulas que tienen que ver con la transacción que hemos celebrado. Puede ser un documento 3, 4, 5, 20 páginas, que terminan en un asiento de 5, 6 o 10 líneas en los registros públicos, que son fáciles de leer para cualquier persona, incluso el público en general.
Pero ahora hay que ir a los títulos archivados y esto va a generar un estudio mucho más denso y mucho más caro para el público. Y no solo esto, sino que hay que usar a un notario que tenga competencia territorial y que por ende esté basado físicamente en el lugar donde queda el predio. Claro. Entonces el público de a pie va a tener que ir a la localidad donde está el notario y va a tener que hacer un extenso estudio de títulos con un abogado. Esto sí es muy recomendable. O sea, yo jamás recomendaría que, por más que sea más caro o menos caro, tienen que ir siempre con gente y operadores que conozcan el sistema, abogados y notarios serios, para prevenir el fraude. Porque una cosa es curarte antes, ¿no?, y prevenir, y otra cosa es cuando ya tienes el problema de que te han suplantado o han falsificado la documentación. Porque inclusive, con la mayor diligencia que tú puedas tener para estudiar títulos, podría ser el caso que estés revisando documentos fraudulentos. Ya ha reconocido en su exposición la ley 30313 que la falsificación es de alta calidad, que los documentos fraudulentos son de alta calidad. Entonces el propio Estado está diciendo que los documentos que están y que llegan a inscribirse pueden no ser verdaderos. Entonces tú podrías estar cumpliendo con la diligencia de hacer el estudio más profundo, pero aún así no darte cuenta que tienes entre manos un documento falsificado. Entonces, esto no hace sino priorizar y tener muy claro el deber de diligencia que tiene cualquier comprador o cualquier persona interesada en una transacción inmobiliaria, de hacer acopio de información, registros públicos, municipalidades, etcétera, y de recurrir a la asistencia profesional para cerrar buenos contratos. Puede haber aquí una doble estafa, ¿no? Que se despoja de la propiedad a alguien, esta persona ni se entera, y luego esta propiedad se vende a un tercero, y luego cuando se entera el dueño, el primer dueño, pues... ¿Por qué era esto? Porque se quedó sin casa. Cuando tú trasladabas o transferías la propiedad de una mano a otra, quedabas amparado por la buena fe registral aparentemente, porque eras capaz de construir la cadena que te dije de A a B, de B a C, de C a D, y así sucesivamente. Pero hay un elemento que yo creo que tiene que ser merituado y darle el peso real, que es la posesión, y es el sentido común y la debida diligencia. Porque, por ejemplo, no hay forma en que un interesado en la compra de una propiedad no pueda o puede evitar, digamos, o puede abstenerse de hacer una revisión en el sitio donde está la propiedad que le interesa y verificar si está poseída o no por aquel que le quiere vender o por un tercero. Si yo quiero comprar un inmueble y me encuentro con un tercero que no es el que habla conmigo, le digo, ¿qué relación tienes tú con el que me quiere vender? Y rápidamente, por la posesión, voy a encontrar una suerte de publicidad también con respecto a la legitimidad de aquel que afirma aquel que me quiere vender. A ver si sale alguien cuando uno le toca la puerta y dice, ¿qué le pasa? Esta es mi casa. Todo esto es preventivo. Porque ya cuando estás en el problema vas a tener que recurrir a fórmulas judiciales que te aseguran un proceso de largos años y de difícil pronóstico. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos luego para seguir hablando de estos temas, ¿no? ¿Cómo debemos actuar ante los delitos contra la propiedad privada? Ya regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Bienvenido a Letra de Fuego. El escritor Pedro Llosa Vélez ganó con Las Visitaciones el premio José Watanabe Varas 2014 y ahora nos lo presenta. Hola, mi nombre es Pedro Llosa Vélez. Soy autor del libro Las Visitaciones, que es un libro de cuentos, de 5 cuentos, que explotan 5 historias cotidianas que, digamos, cualquier lector podría haberse identificado, historias de la vida, que tienen que ver con la idea de la visita, básicamente con el ingreso y salida de un otro en nuestras vidas y los rezagos que dejan. Por ejemplo, en el primer cuento, Lo olvido que seremos, un narrador ha leído una novela y esa novela le ha cambiado la vida y va en búsqueda del autor que viene de visita a Lima por unos días, para ver si conociendo al autor puede prolongar la experiencia que le ha dado esa novela. Otro cuento, La piel de Jamal, es la visita de un afroamericano que llega a Lima
y se va a hospedar en una casa donde hay una joven adolescente y juntos van a vivir una historia de aprendizaje, de amor, etcétera. Última llamada es otro cuento en donde una pareja se ha separado de joven y luego de 30 años de no verse y no saber nada del uno del otro, uno de ellos está muriendo y quiere verlo al otro. Entonces el otro va de visita y va a definirse todo en ese encuentro breve que tendrán. En fin, los invito a leerlo y a disfrutarlo y a poder encontrar muchas veces el vínculo con lo que han sido las visitas más importantes en sus vidas y cómo las ha cambiado, las ha afectado para bien o para mal. Cómo actuar ante delitos contra la propiedad privada. El día de hoy, para conversar sobre este tema, se encuentra James Reategui Sánchez en nuestro set. Él es abogado penalista, y también Fernando Castañeda, socio del estudio Aramburú Camino Boero, experto en temas inmobiliarios. Vamos a empezar este bloque con una entrevista vía telefónica con Fort Ninamanco. Él es profesor de Derecho Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Ucili y también de la Universidad Ricardo Palma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Violeta, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo debemos actuar? Y esta es la pregunta general en la que hemos enmarcado esta edición de Debate y Diálogo. ¿Cómo debemos actuar ante los delitos contra la propiedad privada, Fort Ninamanco? Bueno, yo creo que un punto a tenerse en cuenta, no sé si ya se trató en el programa, pero creo que vale la pena reiterarlo, es lo que dice la ley 20.330 cuando modifica el artículo 920 del Código Civil. Antes de esta ley, por ejemplo, cuando a un propietario lo despojaban y no actuaba de inmediato, él no podía recuperar por su propia cuenta el predio. Si lo hacía, cometía una infracción, un delito. Sin embargo, a partir del año pasado, con la dación de esta norma, en julio del año pasado, los propietarios se encuentran autorizados para recuperar sus predios sin ninguna orden judicial, incluso aunque no hayan estado poseyendo. Según esta norma, en su primera parte, que se aplica para cualquier situación, incluso el caso de un inquilino, que un tercero perturba su contrato de arrendamiento. Si a una persona le arrebatan el bien, esta tiene un plazo de 15 días, ya ni siquiera tiene que hacerlo dentro de las 24 horas, como se solía decir. Tiene un plazo extenso de 15 días para organizar una fuerza de recuperación, y dentro de ese periodo puede recuperar el bien, y ese periodo se empieza a contar desde que la persona toma conocimiento del despojo. Eso lo puede hacer cualquier poseedor, sea un propietario o no sea propietario. Ahora, la segunda parte de la norma se refiere a los propietarios que tienen su predio sin construir o con una construcción pendiente. En esos dos casos, cuando hay un invasor, ellos pueden retirarlo, pueden sacarlo en cualquier caso, incluso aunque hayan pasado años. El plazo de los 15 días no se aplica a los propietarios. Por ejemplo, yo puedo irme de viaje algunos años, 2, 3 años, y la persona encargada de cuidar mi casa no lo hace bien, alguien usurpa el predio, se mete, ha pasado fíjese cuánto tiempo. Yo regreso y puedo recuperar el bien sin ningún problema, siempre y cuando, insisto, se trate de un inmueble que tenga una construcción pendiente o no tenga ninguna construcción, una edificación. Y la última parte de la norma hace alusión a que, y es un poco contradictorio, porque el 920 supuestamente viene a solucionar los problemas de los dueños frente a la lentitud del Poder Judicial en los casos de invasión. Y la segunda parte, la última parte de la norma, dice que la defensa posesoria no aplica en ningún caso contra los propietarios. O sea, si yo soy un poseedor y viene el dueño, en cualquier circunstancia me puede votar.
bastando que él sea dueño. Pero el problema está, y bueno, espero se me entienda, porque la misma norma es bastante complicada, que aquí dice que en ningún caso puedo yo, si yo no soy dueño y estoy en un predio, en ningún caso puedo defenderme contra el dueño, contra el propietario. Sin embargo, líneas arriba dice que el propietario solo puede sacar a los invasores siempre y cuando se trate de un predio que tenga edificación a medio construir o sin edificación. Entonces, este artículo 920 es, en mi opinión, bastante contradictorio, ¿no? Por un lado, da la facultad en cualquier caso al propietario, pero más arriba lo limita. Y un punto importante, Violeta, que creo yo debe conocer la gente, es el rol de la policía para cumplir esta regla o esta norma que estamos conversando. Y muchas veces ocurre, y eso lo sé por experiencia en algunos casos que he podido ver, que la policía se está resistiendo a aplicar esta norma. No todos, es cierto, pero hay un alto índice de resistencia, porque el policía, con justa razón, tiene miedo de aplicar mal esta norma, porque el policía, como no es abogado, no es un operador del derecho, de repente no es la persona más capacitada para saber si el que ha sido desalojado o usurpado es realmente propietario o no. Claro. Entonces, si él aplica mal la norma, puede estar sometido a una denuncia penal por incumplimiento de funciones o a un proceso disciplinario sancionador ante la inspectoría de la PNP. Bien. Entonces, en la práctica lo que se ve es que los policías rehuyen a la aplicación de esta norma. Bien, muchísimas gracias, Forni Namanco, por esta intervención a través de la vía telefónica. Gracias nuevamente. Vamos a preguntarle a Fernando Castañeda si tiene algún apunte sobre el comentario que hemos escuchado. Es verdad lo que ha dicho el doctor Ninamanco en torno a que la norma tiene ciertas inconsistencias. Y lo que ha tratado de promover es una solución fáctica ante una situación concreta también y de conocimiento público, que es la poca eficacia de los remedios judiciales, ¿no? Por eso es que te permite armar una fuerza de recuperación dentro de los 15 días de tu conocer que se ha producido la desposesión. Porque el elemento lógico, típico e histórico de la legítima defensa, en todas sus manifestaciones, incluida la posesoria, es que repelía la fuerza en el momento que se ejercía contra ti. Aquí la norma ha tenido que hacer un poco de malabar y decir la violencia que se emplee contra la persona o contra el bien, ¿no? Y darte un plazo de 15 días desde que tú tomas conocimiento, con lo cual es verdad, puede pasar unos años y tú tomas conocimiento, cosa que acreditarás con tu solo dicho, porque como mencionamos hace un momento, la prueba de eso va a ser complicada, y solicitarás el auxilio de la fuerza pública, que se va a movilizar sin que tenga detrás un mandato judicial, que es lo que siempre ha respaldado una acción legítima de la policía. Por eso es cierto que hay reticencia. La policía se va a cuidar mucho de incurrir en alguna infracción de tipo administrativo o penal incluso. Bueno, hay otros remedios, ¿no? Para aquel que es poseedor y que es perturbado, que es desposeído, que es a través de los interdictos también. Claro, te lleva al marco de un proceso judicial con el tiempo que esto toma, por más que nominalmente la vía sea sumarísima. Vamos a ver cómo se porta en la realidad este artículo 920, porque tenemos que presumir que la intención del legislador ha sido positiva y que ha evaluado todos estos pros y contras que ahora estamos subrayando, ¿no? Bien, vamos a leer también algunos comentarios que ya nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que siempre nos han escrito en estos más de 170, casi alrededor de 180 programas de debate y diálogo, fieles seguidores, siempre con comentarios interesantes, con preguntas, también con propuestas de temas. Aquí tenemos comentarios del Facebook. Gerardo Alonso Yarleque nos dice: solo los inquilinos pueden ser desalojados de tu vivienda. Luego Jorge Latorre Jara: la posesión como inquilino puede llevar a apropiarse de un patrimonio. Johnny Benavides: ¿quién protege al propietario de una apropiación indebida de terceros, por ejemplo? Es un hecho, debemos anteponer una demanda lo antes posible con las pruebas correspondientes. Nadie puede vulnerar nuestra privacidad. Y en el Twitter, Julie Star: nadie tiene por qué ingresar a una propiedad ajena sin autorización, lo dice la Constitución, merece pena privativa de la libertad. Eddie Darranza: depende mucho el tipo de delito que se cometa, no todos son para ir a prisión.
Manuel, todo depende de lo que se haya firmado anteriormente. Nadie tiene derecho a ingresar en una casa ajena, pero con papel en mano firmado o una orden del juez, cualquiera. José Gabriel, hay que ver en registros públicos a nombre de quién está la vivienda. Alexander, asesorarse con abogados. Kiran Ortega, no deben permitirse más vulneraciones de nuestros derechos. En fin, y una serie de comentarios más. James Reategui Sánchez, ¿cómo podemos prevenir a la población de estos delitos? Por ejemplo, en algún momento durante la pausa comentamos sobre la alerta registral, inmovilización de partida. Sí, hace un momento se habló sobre el tema de las estafas en las propiedades inmuebles, ¿no? No olvidemos que el Código Penal prevé figuras de estafas simples y figuras de estafas agravadas, ¿no? Hoy ya podemos perfilarnos mejor que, por ejemplo, cuando una persona mediante engaño, astucia, ardid, genera un error en la otra persona para que esta persona disponga de su patrimonio y le genere perjuicio económico al mismo, va a haber figuras agravadas. Por ejemplo, no es lo mismo estafar a una persona sobre un bien mueble de escaso valor, ¿no?, que con respecto a un bien inmueble, ¿no? O sea, estafar a una persona mediante documentos fraguados, y a la vez esto te va a permitir a ti, mediante el engaño, adquirir una propiedad inmueble que vale millones de soles. Eso es una estafa agravada. Ahora tiene hasta 8 años de pena privativa de libertad, lo que antes era solamente hasta 6, ¿no? Ahora es hasta 8 años. Inclusive si son varias las personas estafadas, también es una figura agravada. Y si son más de 2 personas los que cometen estafa, también es una figura agravada. Entonces, ¿cómo prevenir esto? La única forma es que, claro, que registros públicos esté bien acondicionado, que las personas sean diligentes al momento de comprar y vender, digamos, bienes inmuebles de cuantiosa cantidad de dinero. Ahora se ve el tema de que no solamente el estafador es el único malo de la película, sino también aquella persona que vende una propiedad y que no tiene la diligencia debida, de que de repente esta persona no tiene las condiciones adecuadas. O sea, la propia persona que es estafada, víctima, también tiene deberes de diligencia con respecto a su información que está proporcionando. Entonces, o por ejemplo, que la persona que le está comprando está en Infocor, que tiene problemas financieros, económicos, y por lo tanto le vende a esa persona. Sí, o sea, a eso también tendremos que verificar, ¿no? Tenemos una pregunta de Rafael Meléndez. Él nos consulta: ¿es cierto que la SUNAR puede bloquear por casi 10 años la partida? ¿Qué requisitos son necesarios para esto? Fernando Castañeda, ¿qué le contestamos? Sí, hay, en efecto, esa es una disposición que permite, a solicitud del propietario, hacer de conocimiento y darle la instrucción a registros públicos para que ningún acto de transferencia de propiedad o de gravamen pueda inscribirse en una partida determinada. Eso saca el bien del mercado, lo cual te lleva a ti como propietario a evaluar la conveniencia de pedir la inmovilización, porque los bienes pues están dispuestos para su tráfico. Yo puedo tener interés en vender el inmueble, puedo tener interés en apalancarme con él para conseguir un crédito y sacar adelante una empresa. Cuando yo dispongo su inmovilización, que puede ser hasta por 10 años, sí, este inmueble queda encapsulado. Congelado. Sí, entonces mañana entra un título, dice, ¿no? Violeta le vendió a Juan el inmueble, pero tiene una inmovilización, y ese contrato no se va a inscribir. Y se va a activar todo un sistema de defensa para ver si este acto es legítimo. Bueno. Y la propietaria puede entonces, mediante una escritura pública, pedir que se levante la inmovilización. Entonces son una serie de actos de tipo notarial, escritura pública, registros que implican conocimiento, complejidad y gastos. ¿Para qué? Para que los inmuebles no circulen. Entonces hay que evaluar si este remedio es peor que la enfermedad. ¿No? Pero bueno, es un recurso que puede ser tomado en cuenta. Y otro muy importante que es preventivo es el de la alerta registral. La alerta registral, es muy sencillo y está a disposición gratuita de todo el mundo. Exactamente, que te notifica si alguien quiere hacer una inscripción de tu... Entras a la página web de SUNARP. Listo. De manera muy amigable, inscribes con unos comandos inmediatos y cuál es tu relación de propiedades. Una buena opción. Y salta de inmediato en tu correo electrónico. Listo. Si algún acto se va a inscribir ahí. Bien, muchísimas gracias entonces por estas recomendaciones, gracias por su participación
Fernando Castañeda, socio del estudio Aramburú, Camino Boero, experto en temas inmobiliarios, y muchísimas gracias a James Reategui Sánchez, abogado penalista, ambos que el día de hoy han expuesto sus posturas, comentarios, recomendaciones para saber cómo actuar ante estos delitos contra la propiedad privada. Bien, hoy quiero anunciarles que es el último día del programa Debate y Diálogo de esta temporada. Hoy nos toca decir hasta luego porque a partir de mañana a las 7 de la noche asumiremos un nuevo reto acorde con la coyuntura que vive el país. Prepárate Perú es el nuevo programa con el cual nos comprometeremos de lunes a viernes, como les comentaba, a orientar a todos los peruanos y las peruanas a tomar acciones de prevención frente al fenómeno del niño. Quiero agradecerles de parte mía y de parte de toda la producción de Debate y Diálogo por su cariño, por su sintonía, por sus comentarios a través de las redes sociales. Tenemos ya miles de seguidores en el Twitter y también en el Facebook. Muchísimas gracias por eso. Y también por dejarnos entrar a sus hogares con este programa que nació hace casi 10 meses y que se convirtió en un espacio de encuentro, un espacio de debate alturado, de diálogo constructivo sobre temas sociales, educativos, temas de salud, temas políticos, vistos desde enfoques diferentes y teniendo en cuenta siempre esta perspectiva de género y esta perspectiva de inclusión. Gracias a la productora de este espacio, a Yanet Minaya, al equipo de producción integrado por Jason Latorre, por Brenda Osorio, muchísimas gracias. También al equipo de Switcher, a nuestro director Germán Rojas, a Jennifer, a Charlie, bien, a todos los que se encuentran en el Switcher, a Piero Pairasamán que se encuentra aquí en el set, a Andrea, a los jefes de mesa de información, a todos los compañeros del canal que han hecho posible que Debate y Diálogo se mantenga como una opción diferente y siempre tocando temas que han estado fuera de la agenda de los medios de comunicación. Así nos despedimos, decimos hasta luego y recuerde que el debate también es diálogo. Chao.